salí lesionado por un accidente cerebrovascular producto de una sobrecarga de estrés. Hola a todos, bienvenidos a Entre Dos Mundos, donde hacemos estas conversaciones con amigos que nos tienen mucho que contar. Hoy estamos con Juan Manuel Correal. Bienvenidísimo, ¿qué tal estás? Querido y querido maestro, muchas gracias. Muy honrado de esta invitación. Gracias, Juan Manuel Correal. En Colombia te conocen mucho porque has estado mucho en los medios, pero brevemente voy a decir que es comunicador, conferenciante, escritor, luego lo buscáis ahí. Papuchis te llama. Sí. ¿Quién es Papuchis? Porque hay dos, ¿no? Pues tenemos un Juan Manuel Correal y Papuchis. Voy a resumir con que Papuchis puede ser el nombre de mi niño interior y en el que digo de representar ese niño interior en los medios de comunicación, en la radio y la televisión en Colombia. Es que es quizás un recordatorio, un nombre fácil de recordar para la gente. Claro. Sí, pero no confundiste con el padre de Bolero Iglesias. Sí, no lo supe. No lo sabías. No, pero sí lo supe. Ese Papuchi. Sí, así es. Sí, bueno, tú ahora das conferencias, haces talleres, haces retiros, tienes libros publicados, ahora hablaremos de eso. A mí me gustaría ir a los 42 años porque ahí te sucede algo, ¿no? Que cambia toda tu vida. Sí, yo encontré una metáfora para esto, como considerando la vida, el juego de la vida, ¿no? Un juego que se parte en dos para que haya un descanso. Sí. Y hay un director técnico. Entonces, en el juego de la vida, a los 42 años, voy a calcular que si yo llegaba a vivir 90 días, estaba en el minuto 42, a mis cuando, ¿entiendes? Estaba muy próximo a lo que sería el primer juego, la primera parte del juego. Y salí lesionado. Ya, pues yo tenía muchísimo estudio, ¿no? Mucho éxito. Sí. Pero a un gran precio, ¿no? Por eso decía yo que hay dos personas, hay un Papuchis y luego ahora tenemos a Juan Manuel, un artista. Sí, creo que Papuchis absorbió el espíritu del niño, ¿no? Pero al mismo tiempo Juan Manuel asumió una cantidad de roles que se fueron apareciendo. El jugador en el campo estaba cubriendo muchos sectores, muchos lugares y muchas posiciones, y literal en el terreno de juego, que es el campo mediático, la radio y la televisión, pues si estuviera haciendo una sola cosa, bien, pero estaba ya consiguiendo unas posiciones y unos lugares que, si bien eran privilegiadas, también eran muy demandantes y me generaban más responsabilidad, y también el ego viene e interfiere de una manera que, a través de los aplausos, el reconocimiento, la popularidad, el dinero, los contratos y demás, te hacen sentir que eres superior a los demás. Y quieres más. El ego quiere más. El punto es ese, ¿no? Donde la unidad que todos tenemos, pues no florece porque hay un sistema opresor que te exige más. Claro, y luego hay un sistema de personas, que me imagino que te pasó también a ti, que quieren que les des más, porque tienen comisiones, entonces te exigen más, ¿no? Y eso no te dicen la verdad, ¿no? Porque es un producto. Eso, por un lado, uno comienza a sentirse que es un producto, y también es un producto de la autoexigencia, de ese inconformismo, ese no soy suficiente, esto no es suficiente, merezco más, porque yo ahora lo veo, en ese momento no, yo creo que en ese momento, como lo escribí en un libro, si hoy me mirara a mí yo hace 20 años, creía que era un espermatozoide corriendo por acá, no, una utopía que nunca llegaría, adaptándome contra las paredes, ¿no? Entonces ese no es suficiente, es producto de una competencia que Dios se crea, es decir, siempre tiene un referente, ¿no? Si mi referente va más adelante que yo, entonces yo no soy tan bueno.
si lo alcanzo y lo supero en el nivel local, entonces yo miro otros horizontes, ¿no? Entonces ya se me quedó pequeño este territorio, entonces ¿cómo alcanzo esto, pero allá? Pero cuando llegue allá, tampoco será suficiente porque hay otros que van allá. Entonces eso termina generándote unas frustraciones. Claro. ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? Siempre mañana. Siempre. Porque mañana seré feliz. Cuando logre esto, cuando consiga esto, siempre mañana. Entonces con lo de hoy no te sirve, ¿no? Sí, además yo creo que se repite mucho en el mundo de la parándula, no lo sé, corrígeme si no es así. Gente que, claro, hacen dinero contigo, entonces no te dicen la verdad y te empujan, ¿no? Y exigen que des más, ¿no? Y los de casa ahí, sí, digo que te dicen la verdad. En realidad, hoy lo veo como parte de un personaje creado por el ego para ponerme a jugar en el mundo y servirle al mundo. No voy a entrar en acusaciones a terceros. Me hago responsable enteramente de mis actos inconscientes, no porque fueran inconscientes malos, sino porque no estaba centrado en el despertar de la conciencia para decir, oye, el éxito es maravillosamente bueno, pero es cómo lo administras, para qué lo quieres. Pero bueno, es el aprendizaje que te da el hoy de Juan, con una perspectiva de 15 años que has pasado después de estos 42, donde viene este colapso, y para hacer alusión a ese colapso, salí lesionado por un accidente cerebrovascular producto de una sobrecarga de estrés físico, mental, emocional, de múltiples ocupaciones. Ahora entiendo, el cortisol estaba disparado, la serotonina estaba disminuida, la angustia, la preocupación, la ansiedad, el estrés, vivir deprisa, sobrevivir, pues iba a llevar a un colapso y salí lesionado antes de que se acabara el tiempo, ¿no? Entonces ahora decir que salí lesionado para tener una conversación con el director técnico y cómo jugué, qué me pasó, pedí descansamos y cómo nos preparamos para un segundo tiempo que lo hubo y que lo estoy jugando de manera diferente. Sí, pero ahí nació Juan de Nuez en este segundo tiempo, ¿no? Es bonito decirlo así, ahí renació Juan Manuel. Claro. Y ahora tenemos este maravilloso hombre que tenemos hoy en día. Qué importantes son estas palabras de decir, oiga, porque lo sabemos que el estrés produce cortisol, que produce muchas enfermedades, pero decimos, a mí no me va a pasar. ¿No? Y digo, uy, aprieto más, a mí esto ha pasado a los demás, a mí no. Sí, ¿no? ¿De qué podemos aprender o cómo podemos aprender a vivir de otra manera? Y que hay un espacio de tiempo entre el antes y el después. Ese es el ahora. El ahora de hace 15 años, para ser precisos. El ahora de Juan lesionado, caído, frustrado, con la salud deteriorada, con el habla perdida porque el accidente se reduce el habla y todo el habla. Para un locutor de radio y un presentador de televisión. Y luego, pues, por ende, pues se pierde la economía, porque yo era locutor, ¿no? Entonces, aunque había un respaldo en un contrato firmado, pues las otras demás actividades se fueron apagando. Mi padre con cáncer, mi hogar tratando de salvarse de una crisis que venía procurando resolverse años atrás. Entonces había una completa y absoluta incertidumbre, y en ese ahora me centré de manera diferente. Yo creo que ahí dejé de sobrevivir y comencé a vivir. Definitivamente sentí la fuerza de Dios en mi corazón, la fuerza del amor en mí, y un impulso para volver a empezar a volver a jugar, pero más preparado, con otra conciencia, más maduro, más sereno. Sabiendo parar también, me imagino. Manejando los tiempos, ¿no? No quiere decir que hoy lo sepa hacer del todo, pero indiscutiblemente lo hago mejor que antes, pero honro ese acelere de Juan Manuel que me dio tantas cosas, ¿no? Ese pasado que me probó estar aquí hoy, y que tú me presentes de la manera que me presentas, y que tenga los premios que me ha dado la vida en el resurgir, porque pues luego viene un resurgimiento, un renacer, un despertar. Las cenizas de Juan estaban vivas, pero eran cenizas, lo que necesitaban era un soplo. Wow. Y así yo veía el soplo de amor de Dios
que fue progresivo, silencioso. Tras el huracán, que vino el huracán y se llevó todo, quedaron las cenizas y esas cenizas necesitaban una brisa, una caricia de viento, y ese fue el soplo de amor de Dios, que fue el resurgir del habla, de un nuevo rol en mí como conferenciante, ir a las empresas de Colombia y del mundo a decirles cómo no es que se consigue el éxito sacrificando la salud y la felicidad. Y luego viene algo maravilloso en mi vida, y luego se empieza a recomponer todo y aparece mi nueva compañera de vida a ser parte de este nuevo pueblo. Carolina, que estará por aquí también. Y sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin habla? Fueron realmente 8 meses en restauración. No voy a decir que los 8 meses no pude hablar. Quizás los primeros semanas y meses fueron un habla completamente obstruida, truncada. Luego empezó una intención de hilar las palabras unas con otras, pero el daño cerebral estaba hecho. Con un milagro, definitivamente con un milagro, la fuerza de Dios en mí, la meditación, la oración, la reflexión, la contemplación, pensar despacio, tener mucha fe, la actitud que le puse a esto, y los ángeles, Mike, tú sabes bien de esto, que aparecieron, un ángel llamado Patty, que apareció con neurofeedback, un ángel llamado médico, un ángel llamado terapeuta, un ángel, hoy entiendo, un ángel llamado maestro espiritual, un ángel llamada maestra espiritual. Cuando yo entiendo el rol de estas personas en mi vida, y que no estuvieron allí para tenderme la mano, el amigo que me prestó dinero para que pudiera pagar algo, yo siento que Dios orquestó todo para que yo pudiera ocuparme a restaurar. Eso siento que fue. Hijo, tú ve a las duchas, tú descansa, y ya me volaré contigo mientras organizo cómo vas a jugar. Así lo veo. Qué bueno esto que dices. Yo creo que desde aquí tenemos mucho y podemos aprender mucho, y tenemos mucho que aprender. Pero qué duro tiene que ser, ¿no? A esa persona de repente que dice, bueno, toda mi existencia, todo mi modo de vida se ha ido a la garete. Pero qué bonito también que dices, no, tengo esa sujeción de Dios. Tú lo sentías en su interior. Sí, en realidad sí. Mira, El sostén. Yo luego empiezo a escribir. Definitivamente yo empiezo a reconstruir mi historia después con más seriedad y calma, cuando empiezo a escribir, dado que no podía hablar de manera fluida, repito, el habla se restauró progresivamente, y que el milagro no fue un sinsabim, es como un auto que va andando, que se va restaurando, y fue eso, tomó 8 meses. Pero en ese proceso yo reviso mucho la historia y veo a un niño en conexión, a un niño muy espiritual. Yo creo que mi niño interior era más espiritual que religioso, como soy Juan Manuel ahora, más espiritual que religioso. Pero 7 años atrás del episodio, yo tuve también un punto de quiebre emocional en mi vida, una fractura del corazón, una relación de pareja con la madre de mis hijos y demás, y eso me llevó a pegarme a la religión como una herramienta de salvación. Sáqueme de aquí. Entonces yo voy a misa, yo comulgo, yo canto, y hago rosarios, pero fue bonito. Pero el trabajo interior estaba. Y fue bonito, porque cuando llegó el momento de confrontar la nueva realidad, ya era más espiritual, ya era más entre Dios y yo que entre la iglesia y yo. Y ese sentir a Dios, de verdad que sí, fueron sus palabras. Esas fueron sus palabras. Cuando me da el derrame cerebral, yo entro en un estado inducido, de un sueño profundo inducido por la ciencia para neutralizar el nivel de estrés, para que el coágulo se disolviera. Y yo tengo un lapso de tiempo allí de mucha paz. Yo siempre recordaré como el antes y el después. Yo creo que es como cuando alguien sufre un accidente y hay un golpe muy fuerte. Y ese tiempo entre Dios y yo, ahí siento su voz que me dice, todo está bien, Juan, todo está bien. Wow, qué bonito, ¿no? Empieza una nueva andadura,
imagino que muchas personas no entendieron, ¿no? Muchas personas del pasado no entendieron. Pero bueno, encuentras esa salvación en Dios, esa espiritualidad renovada, y bueno, y se convierte un poco también en parte de este nuevo amanecer y parte de tu nueva vida. Tenía dos opciones. Definitivamente estaba vivo y tenía que seguir viviendo, y tenía unos hijos y tenía una vida por delante, y luego iba a quedar lamiendo la baldosa como víctima. Pero yo sí sentí un llamado a hacer algo diferente. Y luego la respuesta se fue dando con la vida. Decirme, ¿quieres resultados diferentes, esas cosas distintas? Lo dijo Albert Einstein. Entonces, eso distinto fue utilizar las herramientas que había tenido siempre. ¿Qué fue lo distinto? Utilizarlas, carajo. La espiritualidad, la fe, los maestros, respirar despacio, conectarse, meditar, mirar a las personas con misericordia, con compasión y con juzgamiento. No competir, si quieren ir más adelante, que vayan adelante. Es decir, no es convertirme en mejor persona ante los demás, sino tratar de hacer lo mejor para mí y por ende para los demás. Y entonces ahí descubro un secreto. El secreto es que el éxito no consiste en tener más que los demás y hacer más que los demás, porque eso te va a enfermar y te va a llevar a colapsar, y esos demás seguirán su camino y también colapsarán o no colapsarán, pero tú ya caíste. Entonces tengo que compartir cómo no es. No salir a decir cómo es, cómo no es, porque si no sería muy arrogante. Y quizás lo hice en el comienzo de mis conferencias, podrían ser muy débiles. Les voy a explicar. No, es que cómo no es, cuáles fueron mis errores y también cuáles fueron las herramientas que encontré. El equilibrio fundamental en la vida es como la base. Esa fue la base de la estructura para salir adelante. La estructura de mi primera conferencia, que se llama Sonríe, todo está bien, es, oye, como me lo dijo Dios, es pon en orden la mesa de la vida. Ya la vida te quitó todo lo que tenías ahí, exhibiéndolo, ¿no? Mostrándolo, tus pertenencias, tu propiedad, y un material, los reconocimientos y demás. Simple, va. Brother, simple. Mira, aquí hay cuatro patas que sostienen esta mesa. Esas son las bases de tu vida: la espiritualidad, la salud, el área del trabajo para conseguir tu sustento y para servirle a la humanidad a través de él, y el área personal. Punto. Fácil. Y salir a decirlo desde la experiencia de cómo no es. Te voy a explicar los errores para que tú no los cometas. Sí, queremos saber cómo no es. ¿Cómo no es? Bueno, no es con angustia, preocupación, ansiedad, no es compitiendo, no es sirviéndole al ego, es reconociendo el ego dentro de ti como un gran componente que te exige, Pero para no servir al ego, tienes que tener un desarrollo personal, ¿no? Para reconocer que esto es ego. Pues cuántas veces veo yo, incluso en el mundo de la espiritualidad, se supone que no debería de haber tanto ego. Y sí, pero ahí hay peor, el ego espiritual, que es bueno, a mí me parece peor, ¿no? Pues estamos para servir, ¿no? Pero si tú no puedes reconocer el ego, no sabes lo que es el ego, pues es muy fácil caer víctima del ego. Tienes que tener un desarrollo personal, un trabajo interno. Y tenía que ser responsable de lo que iba a salir a decir. Y me puse juiciosamente a estudiar, a leer La fuerza del espíritu, Wayne Dyer, Deepak Chopra, Maestro Yehuda B, Neil Donald Walsch, Conversaciones con Dios. Me sumergí en entender el sistema humano, la existencia del ser humano desde el amor. Empecé a estudiar a Jesús desde la humanidad y no desde la religión. Encontré respuesta maravillosa. Mira, luego vamos a llegar a la parte en la que viene una segunda etapa en mi vida maravillosa, y cuando viene la vida también y me sacude y me dice, a ver de qué estás hecho. Y ahí cuando llegue a ese punto me recuerdas cómo es que yo bajo a Cristo de la cruz y lo convierto en un caminante conmigo. Bueno, pero podemos hablarlo ahora, ¿eh? Ya, si quieres, claro. Tú estás como en tu casa. Estoy en este proceso de restauración
siento que mi modo de sustento son las conferencias. La radio ya me saca, ¿no? El sistema mediático. Bueno, la vida, Porque este nuevo tú, igual ya no caía, no entraba en el No. formato anterior. este nuevo yo ya no es funcional para el sistema de juego del asunto mediático de esa manera. Entonces, mis participaciones en los medios eran o fueron y han sido cuando yo permito, cuando veo que se me permite hablar de esto. Claro. ¿No? Y por eso pude estar en la televisión de otra manera y todavía lo hago, pero de otra manera. Entonces, cuando viene la restauración a través de conferencias y demás, yo empiezo a construir un mensaje, empiezo a escribir unos libros, empiezo a estudiar, como te digo, y voy saliendo adelante, restauro mi habla, me preparo para lo que sería la partida de mi padre, que era eminente por su cáncer. Otro golpe que iba a venir y yo ya estoy más parado frente a ese nuevo golpe, en la aceptación. Y la bella continúa y se empieza a restaurar todo. En realidad es como un nuevo florecimiento sobre una tierra nuevamente abonada. Fue muy lindo, fue muy bello como empezó a pasar todo de esta manera tan mágica. Él puede pagar las deudas y fue un nuevo florecimiento, ¿no? Un nuevo terreno. Y allí faltaba una pieza de rompecabezas. ¿Cuál? La compañía. Porque yo me sentía en compañía. Yo estaba como muy cómodo conmigo mismo. Me estaba enamorando de la soledad. Soy peligroso, es bueno, ¿eh? Es bueno, pero es peligroso también. Eso porque yo a mis 43 años que tenía entonces, bueno, ¿cómo va a ser esto? 44, ¿cómo es? O sea, ¿cómo viajando? ¿O quiero llegar de un viaje y quiero compartir con alguien? O sea, ¿cómo es? Y yo le pregunté a Dios, ¿cómo es? A través de María yo le pregunté a Dios, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo será? Yo no voy a salir a buscar una mujer en los bares o en los sitios que frecuente, porque de hecho ya casi no salía. Y ahí sentí una voz muy bella, muy dulce, que me dijo, bueno, por sus ojos la reconocerás. Es verdad que tiene los ojos muy especiales esta mujer. Bueno, lo has dicho tú. Sí, sí. ¿Y cómo puede haber? ¿Cómo llega tu mujer a tu vida? Vamos al momento, luego tenemos chismógrafo, pero estoy chiste. Momento de chavo también, ¿eh? Yo había aprendido, o todavía sigo aprendiendo a manejar el desespero por las cosas ya. Entonces llegará, no, yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer, pero ocurren los mensajes. Oye, los mensajes, tú ya sabes esto, o sea, lo daré, la señal, y los ves o no los ves, o los dejas pasar, pero ahí estaba. Era muy, quizás había un despertar de la conciencia. Las meditaciones habían abierto mi campo, habían retirado muchos velos, ¿no? Obnubilado por los destellos de luz de la validad, no me dejaban ver las señales. Claro. Y esta vez, en un mundo más quieto, más sereno, más tranquilo, más en paz con Dios, en esos espacios de soledad, empiezan 4 mensajes muy claros, muy definidos. El primero, yo estoy dictando una conferencia en el centro del país. Allí me encuentro con un amigo de mi ciudad natal que se ha ido a vivir allá. Me invita a quedarme el fin de semana en su casa para que juguemos golf. Este amigo me lleva al aeropuerto de vuelta al domingo y me dice, Correal, como me llama la ciudad, Cúcuta, Correal, el miércoles voy a Bogotá, los vemos, tengo un almuerzo con Carolina Ortega y por la noche los podemos ver. Y yo recuerdo a Carolina Ortega como esa niña muy bonita en la ciudad de Cúcuta, de la sociedad. La conocía. Claro, eso pertenecíamos a la misma sociedad, al club social, niñas muy lindas. Eso lo sabía yo, ni me acordaba. Todo mi gusto, pero no era para papuchis. Oye, ¿qué te la vida de Carolina Ortega? No, pues otra cosa. Yo llego a Bogotá y mira que yo cuando ahora estoy en este proceso de restauración, me refugio en el apartamento de estudiante de mi hermano mientras realizo mi vida y mi hermano me dice, de hermano menor, me dice, Juan, este fin de semana hubo una reunión de cucuteños, el gentilicio de Cúcuta, y me encontré con mucha gente que volví a ver, entre otros a Carolina Ortega, allí estaba. Otra vez. Carajo, señales, ahora lo que como está carito, siempre tan bella, ¿no? Ah, sí, muy linda. Pasan. En el transcurso de la semana siguiente me dice alguien, Juan, es la era de Facebook. Abre Facebook y utilízalo para bien, para que la gente sepa que tú estás vivo, que no te moriste, que estás bien y que estás en otro rol
Claro, porque si no te ven, no se acuerdan nadie. Lateo, Sí. que está dictando conferencias y la gente puede saber de tu nuevo ron y que contraten las conferencias, carajo. De esos, bueno, entonces, abro Facebook, no, claramente voy a abrir una página abierta porque soy persona pública y bueno, lluvia de nombres y entre esos encuentro a Carolina. Fue inevitable mirar cómo está de linda carita, pero una mujer casada y que yo la había visto 2 años atrás. Ella improvisaba con su hogar. Y luego, ya, Níquel, lo siguiente. Me encuentro yo en ese apartamento ya solo. Esto es un transcurso de unas semanas. Y estoy organizando en una caja una cantidad de tarjetas profesionales que se usaban. ¿Te acuerdas de esas Ah, sí, las tarjetas de visita. que se pegaban con 2 dedos? Que luego la pierdes y no sabes dónde está. Entonces yo tenía un mundo de tarjetas en una caja y yo solía sacarle esas tarjetas para recordar personas y organizaba como un rompecabezas allí y buscaba a las personas para contarles ¿De quién será? ¿Hasta quién será? para que me contrataran en mi conferencia. Claro, sí, así que dejo la caja allí, algo ocurre, no sé, recuerdo qué pasó. Recuerdo que trastabillé, golpeé el escritorio, la caja, saltaron las tarjetas por el cielo, todas ellas. En el teclado del computador cayó la tarjeta de Carlitos Tena. No me Dirigente nacional de mercadeo de una compañía, no sé qué vaina se llamó. digo, cara, tú. Si no que está tata y media, o sea, el universo te está diciendo, tío, que es por aquí, Que me la están tirando por la cara. pero te enteras. Y como luego Carolina Ortega, Yo escribí a Carolina, escribí por su lo que yo tenía, que decía la taleta. Evidentemente ese no era su líder porque había cambiado de cargo, ahora estaba en una posición más elevada corporativa. Yo no sabía esto, entonces voy a Facebook y le escribo por Facebook.